Test de personalidad. Breve preparación. Cuando nos enfrentamos a un proceso de selección, los test de personalidad son los más complicados. Sin embargo, son claves y determinantes últimos entre los opositores. Es importante tener en cuenta algunas de estas indicaciones, como apoyo a la hora de afrontar este tipo de pruebas. En los test de personalidad, las respuestas son descriptivas y personales. No hay respuestas correctas o incorrectas. Por ejemplo, ¿hay discusiones frecuentes en tu casa? Cada persona describirá su propia realidad. La sinceridad es clave en estas pruebas. Es normal que la persona que quiere ser seleccionada para un determinado puesto de trabajo muestre su lado más favorable. Por otra parte, no podemos olvidarnos de que estos cuestionarios cuentan con una escala que permite conocer el grado de sinceridad que está teniendo el aspirante. El objetivo de estas escalas no es conocer si la persona miente habitualmente, sino si la persona ha mentido a lo largo de las preguntas del cuestionario. Esta escala puede ser eliminatoria, es decir, si se supera determinado punto crítico establecido por la misma, el cuestionario puede quedar anulado, ya que el resto de preguntas que se han contestado pueden estar falseadas. Una vez que se cumplimenta el cuestionario, esta escala es lo primero que se comprueba para descartar al aspirante. Las preguntas que se incluyen en esta escala de sinceridad son bastante simples. Hacen referencia a hechos, sentimientos o actitudes que la mayoría de las personas podríamos admitir. Es por ello que si un aspirante lo niega, deberíamos dudar si ya está cumplimentando el cuestionario con sinceridad o no, pudiendo exagerar sus virtudes y cualidades tratando de ofrecer la imagen perfecta. Algunos ejemplos de preguntas de sinceridad son los siguientes. ¿Ha mentido alguna vez? Ante esta pregunta, si en este caso el sujeto responde que no, es posible que esté mintiendo. ¿Quién no ha mentido alguna vez? ¿Se enfada alguna vez? Parece casi imposible decir que nunca alguien se ha enfadado. ¿Nunca deja para mañana lo que puede hacer hoy? Todo el mundo alguna vez se ha dejado cosas pendientes, aunque sean pocas, para hacerlas en otro momento. ¿Solamente habla de lo que conoce? Nadie podría decir que sí. ¿Le son simpáticas todas las personas que conoce? En esta pregunta debemos tener en cuenta que no nos están preguntando por las personas que queremos, sino por todas las que conocemos. ¿Sus modales son tan correctos en casa como cuando va de visita? ¿Siempre ha tenido el dinero que necesitaba? En psicología se emplean siempre este tipo de escalas, que se integran como ítems sueltos dentro del cuestionario completo. Además de esta, pueden encontrarse con otras como las siguientes. Escalas de infrecuencia. Lo que pretenden es, a través de varios ítems, comprobar si el sujeto ha respondido al azar, sin prestar atención o de forma errónea. Algunos de los ejemplos son los siguientes. No conozco a nadie que lleve gafas. Todo el mundo conoce a alguien que lleva gafas. La distancia entre Madrid y Barcelona es mayor que la distancia entre Madrid y Nueva York. Evidentemente esta afirmación es falsa. Ambas son afirmaciones ante las que hay que prestar especial atención. En función de la prueba, si se llega a tener varias incorrectas, el test quedaría anulado. Escalas de conformidad social o deseabilidad social. Algunas personas tienden a elegir aquella respuesta que mejor imagen de sí mismo dé, sin importar ser sincero o no. Muy similar a la escala de sinceridad que vimos previamente, sin embargo, en muchas ocasiones las escalas se presentan con este nombre. Algún ejemplo de deseabilidad social es el siguiente. Nunca he dicho una mentira. Hay gente que no me cae bien. A veces me altero. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que al tratarse de cuestionarios largos, en muchas ocasiones aparecen las contradicciones. Es decir, el sujeto se le hace la misma pregunta, pero se le presenta de forma similar, quizás 3 o 4 veces más. Suelen estar distanciadas entre sí con el fin de saber si el sujeto se contradice o no. Esto se corrobora al ver que la persona en una ocasión responde sí, en otra no y en otra no sé. Por ello se recalca la necesidad de responder con sinceridad, porque si estás siendo sincero, siempre vas a contestar de la misma forma. Ahora que conocemos un poco mejor los test de personalidad, se dará cuenta de que es prácticamente imposible poder prepararlos con antelación, así como se entrena la aptitud numérica o verbal. En este caso se trata de respuestas descriptivas, sinceras y congruentes. Es por esto que en la mayoría de los casos, las pruebas de personalidad son las que mayor preocupación suscitan entre los opositores.
Esta preocupación tiene lugar porque se desconoce el criterio de búsqueda de estas pruebas y a qué nos enfrentamos realmente. Pues bien, con estos pequeños trucos que se han mencionado previamente y otros a tener en cuenta, se hará una idea más general de cómo se responde a estos test de personalidad. Una vez más, es importante insistir en el hecho de que responda con sinceridad y que afronte la tarea con total tranquilidad, sin indagar más allá en la profundidad del posible significado que pueda tener tal pregunta. Tenga en cuenta que el tiempo máximo de ejecución de los test de personalidad es ilimitado. Concéntrese y describa cómo cree usted que es y cómo se comporta en la variedad de circunstancias que se le plantean. No piense demasiado las respuestas y elija aquella respuesta que mejor le defina. Evite las respuestas interrogantes, exceptuando aquellos casos en los que le resulte imposible tomar una decisión. La determinación de la persona, grado de decisión y autoconocimiento está relacionado con esas respuestas interrogantes. Para terminar con la exposición, se va a realizar un breve resumen. Se ha visto una introducción a esa preparación de los test de personalidad, donde no hay respuestas correctas o incorrectas y donde es imprescindible la sinceridad del opositor. Se han visto las escalas de sinceridad, de infrecuencia y de conformidad social. Además, es importante tener en cuenta las contraindicaciones y, por último, se han visto unas breves indicaciones para la ejecución.